Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es la exposición de medida de la densidad de sólidos. Me llamo Carlos Castillo y vamos a explorar este tema. Bueno, para medir la densidad de un sólido se pueden utilizar dos procedimientos. El primero es si el sólido es regular, es decir, que tenga forma geométrica, ya sea que tenga forma parecida a un cubo o un paralelepípedo o una pirámide, ¿no? Se calcula el volumen del sólido y su masa. Después se utiliza la ecuación densidad es igual a masa entre volumen. Es decir, si tenemos un sólido con forma cúbica, ahí está como este que estoy dibujando acá, o bueno, este es más bien un paralelepípedo. Pues ya se mide el volumen utilizando las fórmulas de la geometría. Si es un paralelepípedo, es largo por ancho por altura. Si es un cubo, pues sería lado al cubo. O si es, digamos, una pirámide, pues se utiliza la fórmula área de la base por altura, ¿no? Ya sea una pirámide cuadrangular o rectangular, o en general, de hecho, en general, si fuera una figura que termina en punta y tenemos esta área, pues en general, el volumen de esta figura es área de la base por altura dividido entre 3 se me fue. El volumen de esas pirámides, recuerden que es área de la base por altura dividido entre 3. Sin importar si el área de la base es regular o no. Ya sería otro problema, ¿no? Calcular el área de la base. Si es regular, pues fácil, ¿no? Es con las fórmulas geométricas. Pero si no es regular, pues hay que utilizar un cierto truco ahí. Bueno, entonces, si nuestro sólido tiene forma geométrica, pues se utiliza todas las herramientas precisamente de la geometría para calcular su volumen, las fórmulas, las ecuaciones. Y ya finalmente, como dije, se utiliza la fórmula masa entre volumen. Ahí está, masa entre volumen. La masa, pues, se calcula con una báscula. Se pone el objeto en la báscula y ya nos da su masa. Esa es la parte más sencilla. Y ya el volumen, si es regular, pues ya, como dije, se utilizan las fórmulas de la geometría, las ecuaciones de la geometría. Bueno, esa es una forma. Es, digamos, la más sencilla. Después viene la interesante. Si el sólido es irregular, se calcula el volumen haciendo uso del principio de Arquímedes. Arquímedes. Es decir, el empuje, sabemos del principio de Arquímedes, que el empuje que recibe un objeto es igual al peso del volumen desalojado. Es decir, a ver, aquí lo voy a explicar. Voy a borrar esto. Si un objeto flota, este es un líquido desconocido. Este es un líquido conocido. En la mayoría de los casos es agua, pero también puede ser glicerina u otra sustancia cuya densidad es conocida. Este objeto, este sólido, está sumergido en un líquido que conocemos. Entonces, el peso de este volumen sumergido, de este volumen desalojado, o bueno, más bien, el peso que desaloja de agua va a ser igual al empuje que va a recibir. Ahí está. Entonces, este objeto va a recibir un cierto empuje y esto va a estar en equilibrio. El peso del objeto va a ser igual al empuje que recibe, al peso del agua desalojada, ¿no? Que viene siendo de este volumen sumergido. El peso de esa agua desalojada. Es decir, este, el peso del objeto va a ser igualado al empuje que recibe. El empuje que recibe es el peso del líquido desalojado. Ahí está, peso del líquido desalojado. Entonces, peso es igual a masa desalojada por gravedad. Bueno, y esto sería igual a masa por gravedad, masa del objeto por gravedad. El peso del objeto, este es el peso del objeto. Masa desalojada
Pues utilizamos precisamente la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Despejando masa, el volumen pasa multiplicando, entonces sería, como es la masa del líquido desalojado, sería volumen del líquido por densidad del líquido por gravedad. Y esa es la fórmula del empuje. Volumen del líquido, desalojado, bueno, este es del desalojado, más bien este es el sumergido, porque eso es lo que desaloja. Este es el volumen sumergido, densidad del líquido conocido, gravedad es igual a masa del objeto por gravedad. Ahí está, así de esta manera. Y es lo que, disculpen, y es lo que expongo acá. Es densidad, es por eso que esta fórmula, por eso es la fórmula del empuje. Es densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. Es porque densidad del líquido por volumen sumergido es la masa que desaloja, es la masa que desaloja. Bueno. Entonces, ya aclarando esta parte, pues ya hacemos el álgebra. Masa del objeto es igual a densidad del objeto por volumen del objeto, por la fórmula de densidad. Se va la aceleración gravitacional y haciendo un reacomodo, densidad de líquido lo pasamos dividiendo y este volumen del objeto lo pasamos para el lado izquierdo dividiendo. O lo que es lo mismo, dividimos ambos lados de la ecuación por densidad del líquido, volumen del objeto. Y ya queda este arreglo. Esta razón, densidad del objeto entre densidad del líquido es igual a volumen sumergido entre volumen del objeto. De todo el objeto, todo. Pasando multiplicando este término o multiplicando ambos lados por densidad del líquido, queda esta ecuación. Y ya podemos conocer la densidad del objeto. Bueno, la densidad del líquido ya la conocemos. Es un líquido conocido, como dije. Ahora, ¿cómo conocemos el volumen sumergido y el volumen del objeto? Precisamente si es un objeto irregular, ¿no? Pues con un densímetro. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. El volumen del objeto y volumen sumergido se calculan con un densímetro. Es decir, aquí lo tengo. Agarramos una muestra pequeña de ese objeto. Recuerden que la densidad de una muestra pequeña es la misma que la densidad de todo el objeto grande. Entonces no importa. Bueno, de hecho esto solamente se cumple si el objeto es regular, si no tiene pedazos de masa en distintas partes. Si tuviera pedazos de distintos objetos, mi sólido ya no podría ocupar este procedimiento porque no es un sólido con masa homogénea. Esto es solamente si el sólido, su masa es homogénea. Es decir, si por pedazos no tiene distinta concentración de masa. Es decir, que esto solamente se cumple si la masa es homogénea. Es decir, que la masa es regular en todo el objeto. Es decir, que no hay más concentración de masa de un lado que de otro. A eso me refiero. Digamos que si aquí la concentración de masa fuera menor, pues ya no se cumpliría esto. Esto sería si, como dije, si el objeto tuviera partes de varias sustancias, pero de manera irregular, si, digamos, se los pegaron, digamos, si se los fueron pegando, soldando, digamos, pedazos de distintas sustancias. Entonces ya no se cumpliría. Esto que estoy describiendo solamente es si la masa es homogénea. Ahí está. Bueno, entonces, si la masa es homogénea, agarramos un pedacito de mi sólido, lo extraemos. Y este pedacito de sólido, bueno, es el que metemos en el densímetro. Ahí está. Entonces va a haber un pedazo que va a flotar. Ahí está. Y la parte que aumenta al yo sumergirlo, va a aumentar el nivel de líquido conocido. Generalmente es agua, pero también puede ser otro líquido. Va a aumentar de nivel. Entonces yo observo con cuidado qué tanto aumentó de nivel. Y esa fracción de aumento va a ser el volumen sumergido, eso que aumentó. Esa parte va a ser el volumen sumergido. Ahora, ¿cómo conozco el volumen del objeto? Pues de manera muy cuidadosa, pues lo sumerjo completamente. Ahí está. Y hago una ecuación igual con el principio de Arquímedes, porque también le estoy poniendo, ¿no? Parte de la fuerza con la que le sumerjo.
Y bueno, de hecho no tiene que ver. Sumerjo mi objeto completamente y de igual manera va a aumentar el nivel del líquido, va a aumentar. Bueno, aquí observo dónde aumenta. Y ese aumento del líquido, va a ser el volumen del objeto. Entonces, disculpen, no tiene que ver la fuerza con la que yo lo metí, mi dedo. Bueno, yo nada más debo cuidar que quede exactamente al ras del líquido, que quede sumergido así al ras. Y así yo observe, ¿no? ¿Cuánto aumenta? ¿Qué cantidad de líquido aumenta? Y así es como calculo el volumen del objeto. Así de esta manera. Ahí está, y ya teniendo esos dos parámetros, pues ya lo sustituyo en mi ecuación y ya calculo la densidad del objeto. Ahora esas serían las dos formas. Y finalmente, en unidades de medida, en el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metro cúbico, en el sexagesimal gramos sobre centímetro cúbico y en el inglés onza sobre pulgada cuadrada o libras sobre pulgada cuadrada o pie cúbico. Perdón, cúbico, dije cuadrado. Kilogramos sobre metro cúbico, en el sexagesimal es gramos sobre centímetro cúbico y en el inglés son onza sobre pulgada cúbica, libras sobre pulgada cúbica o sobre pie cúbico. Y otras que se ocupan mucho en química son gramos sobre litro, gramos sobre mililitro. También son unas que se ocupan demasiado. Bueno, entonces, cualquier duda o comentario, estoy a su disposición. Bueno, entonces aquí termino el tema.